Bien, hermanos, quisiera que me acompañaran a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Ya estamos terminando de estudiar esta epístola que tenemos, ¿verdad?, ya casi 2 años estudiándola. Y para mí ha sido de mucha bendición estudiarla junto con ustedes. También orar por muchas cosas que yo he encontrado en mi corazón a la medida que he estudiado esta carta, y honestamente he tenido que revisar ciertas cosas de mí y llevarlas a Dios en oración. Hoy vamos a ver el versículo 13 nada más. Yo nada más voy a predicar ese solo versículo. Y este versículo trata del propósito de la carta. Así que lo leemos, oramos, nos encomendamos a la gracia del Señor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos como iglesia aquí cada domingo para adorar tu nombre y también para predicar tu palabra. Señor, la necesidad de tu palabra es siempre para el ser humano, pero sobre todo, Señor, para tus hijos. Porque con tu palabra tú sostienes todas las cosas, pero con tu palabra también tú sostienes nuestras vidas. No nos imaginamos, Señor, una vida sin tu palabra, porque eso no existe. Si tu palabra no existiera, prácticamente tú no existieras. Pero, Señor, te damos gracias porque la palabra fue hecha carne para salvarnos a nosotros. Y eso nosotros hemos cantado en esta mañana y queremos, Señor, proclamar ahora que en esa palabra está la vida eterna. Que en esa palabra, Señor, Cristo mismo es la vida eterna. Y eso es lo que nosotros necesitamos creer para ser restaurados, para ser cambiados, para ser nuevas criaturas. Y es la misma palabra de Cristo que nosotros necesitamos para seguir creciendo y adorando. Bendice a tu iglesia aquí reunida y ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera de Juan, capítulo 5, versículo número 13, dice la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida en este mundo caído está llena de incertidumbres. Hay tantas incertidumbres en la vida. Todos los días nosotros leemos y nos enteramos de cosas que le suceden a otros y nosotros pensamos en nuestra imaginación de que esas cosas no nos ocurrirán a nosotros, o de que esas cosas no nos podrían ocurrir a nosotros o sorprendernos a nosotros como sorprenden a mucha gente. Pero la realidad, hermanos, y amigos que están aquí en esta mañana, que el futuro es incierto. Por eso nuestro viaje por la vida siempre estará lleno de dudas y de preocupaciones, de inseguridades. Muchas veces tenemos preguntas en nuestras mentes de si pasara tal cosa, ¿qué yo haría? Y si me llega una enfermedad terminal, y si me llega un accidente, y si me atracan. Nadie se prepara y sale de su casa en la mañana a trabajar esperando un accidente o esperando que a usted lo atraquen o ser víctima de un acto de violencia. Y si mañana se muere mi esposo o mi esposa, ¿qué pasaría? Y si mañana se me muere un hijo, ¿qué pasaría? El futuro es incierto. La vejez también está dentro de esa incertidumbre en la vida, porque hay personas que pensaban que la vejez iba a pasarle factura a una edad que ellos imaginaban, pero termina llegando más temprano de lo que ellos pensaban. Y hay personas que la vejez les pasa factura más temprano que a otras. Hay personas que los achaques le vienen más temprano que a otros, pero la vejez también preocupa a mucha gente. Y más ahora en una generación donde nadie quiere ser viejo. Pero hay cosas que nos suceden en la vida que nosotros ni nos imaginábamos que nosotros íbamos a enfrentar algo así o que yo podría estar pasando por esa situación.
Como por ejemplo, hay personas que consiguieron un buen trabajo y les gusta tanto y le va tan bien que ellos no se imaginan perdiéndolo. Y de pronto llega algo inesperado, algo que ellos no tenían en el panorama, como una pandemia. O la empresa cuenta con menos recursos y tiene que reducir el personal. Y resulta que perdemos el empleo que nos imaginábamos que nunca íbamos a perder. Las fluctuaciones y las inflaciones de la economía son cosas que suceden. Nosotros muchas veces no estamos esperando eso, estamos esperando o tenemos la esperanza de que las cosas se mantengan con el mismo precio y que la economía se quede como está. Pero termina sucediendo lo que nosotros no esperábamos. La infidelidad en las relaciones son cosas que a veces nos toca enfrentar. La fidelidad en los matrimonios a veces solo dura mientras el otro atienda mis necesidades. Mientras él o ella atienda mis necesidades, todo está bien. O si ella se ve bien o si él se ve bien, yo mantengo mi fidelidad hasta que él o ella sea atractivo. Si aparece algo más atractivo por ahí, pues entonces yo me voy detrás de eso y voy detrás de esa oferta. Y nunca nos imaginábamos, o nos pasó por la cabeza, no nos imaginábamos un futuro así, de que mi pareja me iba a abandonar o me iba a ser infiel. Pero las relaciones también están afectadas por la incertidumbre. Hay personas que viene un terremoto y destruye su casa, o un huracán y derrumba su casa, o un tornado, o un incendio, y acaba en un instante todos los tesoros de nuestra casa que nosotros hemos durado toda una vida para nosotros adquirirlos y conseguirlos. Y en un segundo eso viene y se va y se fuma. Son todas esas incertidumbres las que nos llevan a nosotros a gastar un alto porcentaje muchas veces en seguros. Nosotros tenemos muchos tipos de seguros. Tenemos seguros médicos, tenemos seguros de vehículos, tenemos seguros de vida. Los seguros de salud nos ayudan a salvaguardar contra una ruina económica en caso de que nos llegue una enfermedad grave. Los seguros de vehículos nos ayudan a cubrir los gastos de la reparación del vehículo en caso de accidentes. Y los seguros de vida proveen dinero en caso de la muerte de quien sostiene la familia. Sin embargo, hermanos y amigos, de todas estas incertidumbres que hay en la vida, yo solamente he mencionado unas cuantas, pero de estas y todas las demás, la más grande incertidumbre y profunda incertidumbre que presenta el ser humano no es material ni física, sino espiritual. Es espiritual. Y debido a que las personas rechazan el evangelio, se encuentran caminando sin Dios y sin esperanza en medio de un mundo de incertidumbres. Incluso dentro de ese grupo que están sin Dios, están muchas personas que dicen que son cristianos, pero que están sin Dios, pero que realmente dicen que son cristianas, pero no lo son. Y están caminando en medio de este mundo con esperanzas falsas. ¿Saben para qué Juan escribió esta carta? Para que los verdaderos creyentes tengamos seguridad. Para que tengamos seguridad. El mundo está lleno de incertidumbres, el futuro es incierto, la vida es incierta, pero Dios quiere que en medio de este mundo los verdaderos creyentes experimentemos seguridad espiritual en Jesucristo. Por eso dice Juan aquí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros estemos seguros en Él. Dios nos dejó a nosotros las Escrituras como un ancla segura, como una roca, en donde nosotros podemos poner nuestro corazón y encontrar seguridad en Él. El argumento formal de la carta terminó en el versículo 12 de esta primera carta del apóstol Juan. Y los versículos que nos restan estudiar, los versículos del 13 al 21, son el epílogo de la carta. A lo largo de la carta, el apóstol Juan ha presentado varias pruebas, varias evidencias para nosotros identificar quién es un cristiano verdadero. Y esas son evidencias vitales y nos ayudan a desenmascarar a aquellos que no lo son. Recordemos que estos hermanos que recibieron esta carta estaban siendo atacados por el engaño. Había falsos maestros y había falsos creyentes entre ellos que estaban negando a Jesucristo como Mesías.
que decían que eran cristianos, pero vivían una vida en la que practicaban el pecado y la ausencia del amor estaba en sus vidas, pero decían que eran cristianos. Así que Juan escribe esta carta con un corazón pastoral para llevar a los verdaderos creyentes a una confianza profunda y a una seguridad más firme en el Señor. Y cuando Juan escribió su evangelio, por primera vez fue motivado o para motivar a los lectores a que creyeran en Cristo, para que así pudieran obtener la vida eterna. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, nosotros leemos el propósito por el cual Juan escribe su evangelio y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Sin embargo, la primera carta fue escrita con el propósito de asegurar a aquellos creyentes que habían creído, para asegurarles de que realmente ellos poseen esa vida eterna. Porque hay evidencias que manifiesta a una persona que realmente ha recibido esa vida eterna. Y en este versículo que nosotros tenemos por delante, nosotros tenemos el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Juan les está diciendo: yo quiero que ustedes sepan que verdaderamente ustedes tienen vida eterna. Yo quiero que ustedes se enteren de eso. Yo quiero que ustedes disfruten y gocen de eso. Yo quiero que ustedes lo sepan. Yo quiero que ustedes estén seguros en Jesucristo. Yo quiero que ustedes vivan la vida experimentando esa seguridad, esa certeza de que nosotros estamos en el verdadero, de que nosotros estamos en Jesucristo y de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hay evidencias que muestran, y por eso Él ha presentado las evidencias en su carta. Hay frutos que manifiestan que una persona realmente ha recibido la vida eterna. Mi hermano, Dios quiere que tú te goces. Dios quiere que tú disfrutes de la seguridad de conocerle a Él. Dios quiere eso. Eso nos estimula a vivir la vida con confianza. No importa la incertidumbre que venga. Eso nos ayuda a vivir la vida con confianza. De que no importa lo que traiga el futuro, no importa lo que suceda conmigo mañana, no importa la tragedia que venga o la enfermedad que venga, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero hay que estar en Él verdaderamente. Y yo quiero que veamos este propósito por el cual Juan escribe este propósito de seguridad de vida eterna bajo dos encabezados. Primero, veamos a quién Juan le escribe y luego el propósito para el que le escribe. A quién Juan le escribe, dice el versículo 13 empezando: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan dirige su carta a creyentes, a personas que profesan fe en el Señor Jesucristo. Porque las bendiciones de la salvación y la seguridad de la salvación son solamente, únicamente para aquellos que creen en Jesucristo como hijos de Dios. Esto es importantísimo, o era importantísimo, aclararlo en los días de Juan. Porque al igual que nosotros, hoy día, nosotros estamos rodeados de muchos falsos maestros que tienen sus propias ideas personales en cuanto a la salvación. Y muchas personas que lamentablemente le compran esas ideas a esos falsos maestros. Hay una creencia popular que mucha gente cree que todas las religiones nos conducen al cielo. Que no importa la religión que tú escojas, al final todos llegaremos. Y hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, él cree que es derecho. Él cree que anda bien. Él cree que por ese camino él va camino al cielo. Dice, pero su fin es camino de muerte. Y eso es triste. Y hay personas que creen que van para el cielo. Hay personas que creen que están bien con Dios. Hay incluso personas que piensan que son buenas. Y que no tienen de qué arrepentirse. Y se encamina hacia una eternidad con Dios. La Biblia enseña, hermanos, que Jesucristo es el único camino al cielo. El único camino al cielo. Y que todo aquel que cree en Él irá al cielo. Y pasará la eternidad con Dios. Y todo aquel que no cree en Él irá al infierno. La Biblia es clara con eso. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y dentro de ese grupo de hermanos verdaderos a quienes Juan les escribe, había algunos de ellos que no eran creyentes verdaderos. O sea, dentro de ese grupo de hermanos verdaderos,
habían algunos de ellos que no eran cristianos genuinos. De hecho, vimos en el capítulo 2 que algunos de ellos estaban saliendo de la iglesia y le estaban abandonando. Y Juan dice, ellos salen porque es que ellos no son de ustedes, pero antes estaban ahí. Antes estaban ahí. No son de ustedes. Habían algunos que decían ser de Cristo, pero no eran de Cristo verdaderamente. Y eso ha sido así, hermanos, no solamente en nuestros días, eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Hay creyentes falsos entre los creyentes verdaderos. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Quienes debemos estar seguros de que somos verdaderos somos usted y yo personalmente. Esto no es para que nosotros nos juzguemos y empecemos a ver, tú, fulano. Cada quien debe estar seguro de sí mismo. Cada quien debe estar seguro de sí mismo y en quién usted ha creído. Porque al final de cuentas no nos podemos engañar ni a nosotros mismos ni a Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Tú has creído verdaderamente en el nombre del Hijo de Dios? Porque la palabra creer ha sido muy malinterpretada y trivializada por la gente. Cualquier persona hoy dice que cree. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a varias personas que si son cristianas, probablemente muchos de ellos digan que no. Pero si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Probablemente la mayoría te diría que sí. En los días del Señor también existía este problema, porque muchos profesaban fe verdadera, pero sin tenerla, era falsa. Y por eso el Evangelio de Juan nos habla de que muchos creían en Cristo, pero Cristo no creía en ellos. Y muchas personas tienen una fe así, tienen una fe temporal, una fe que se manifiesta cuando las cosas van bien o cuando conviene creer, cuando hay huracanes y tormentas. Pero después abandonan esa fe que profesaban. Por eso dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y note ahora, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Uno lee esos casos así, por ejemplo, y ve esas enseñanzas y uno piensa, wow, que nada más eso pasaba en el tiempo del Señor. No, eso pasa también ahora. Eso pasa también ahora. Eso es lo que permite que la palabra no dé fruto en la vida de mucha gente. Y lamentablemente en la vida de muchas personas que profesan ser creyentes. Estas son personas que creen por un tiempo, son personas que creen cuando las cosas van bien, cuando conviene creer, pero no tienen una fe verdadera. No tienen una fe genuina porque no se fructifica. La fe bíblica, hermanos, se fructifica, da frutos. Hay personas que tienen ese tipo de fe. Hay gente, usted no lo ha escuchado hablar, que dice, yo sé que Dios está en el cielo, que Él está ahí, que Él existe, que su palabra es verdad y punto. Pero la salvación no es por tener esa información. Ese es el mismo tipo de fe que tienen los demonios. Esa no es una fe salvadora. Porque los demonios saben lo mismo. Los demonios saben que Dios está ahí y saben que la palabra de Dios es verdad. Pero ellos no la creen. Hermanos, ¿ustedes saben la cantidad de personas confundidas hoy en día que creen? Personas incluso que piensan que porque cruzaron en el frente de una iglesia, levantaron la mano, ya ellos piensan de que ellos son salvos. Creer, hermanos, es depositar una confianza sólida y real en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es tú mismo colocar tu alma en las manos de Jesucristo, humillándote y reconociendo de que tú por tu propia fuerza no te puedes salvar. Y de que tú lo necesitas a Él. Y yo creo en Él por eso. Tener un conocimiento bíblico y claro del Evangelio tampoco salva. Hay mucha gente que te explica el Evangelio y que conoce el Evangelio y que se han pasado toda su vida escuchando el Evangelio y te lo definen y lo comparten y lo saben y te lo explican, pero no lo creen. Tener un conocimiento claro del Evangelio no salva. Hay muchas personas que tienen un conocimiento correcto así, pero no creen en el Evangelio. Y la salvación no es por tener un conocimiento correcto del Evangelio. La salvación es por yo conocer correctamente y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio.
Anteriormente nosotros estuvimos viendo en el capítulo 5 de esta carta las características de un vencedor. Y dice Juan que las características de un vencedor es aquel que cree que Jesucristo es el Cristo. Porque la característica fundamental de un vencedor es que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios encarnado. Una persona que forma parte del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es un pueblo de vencedores. Una persona que realmente es vencedora es una persona que cree en la segunda persona de la Trinidad, que descendió a este mundo, se hizo carne, o sea, se hizo un ser humano como nosotros para morir por nuestros pecados y resucitar, con el fin de lograr y hacer posible la salvación de todos los pecadores. Una persona que verdaderamente es un vencedor en Dios cree eso. Una persona que verdaderamente es cristiana cree esta verdad y ha puesto su confianza en esta verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, una persona que cree eso verdaderamente ha nacido de nuevo. Por eso Juan dice que ha sido engendrada por Dios esa persona. Literalmente es nacida de Dios. Mi amigo, no hay otro camino al cielo que no sea Jesucristo. Tu dinero no puede darte entrada al reino de Dios. Tus obras de ningún tipo te pueden dar entrada en el reino de Dios. Solo Jesucristo te puede salvar. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cualquier otra enseñanza que afirme que las personas pueden salvarse a través de otro medio que no es Jesucristo es diabólica y antibíblica. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. En Jesucristo, hermano, nosotros tenemos plena seguridad. Creer en Cristo es estar seguro de que Él me salvó de mis pecados y me salvará hasta el final. Creer en Cristo es descansar en que lo que Él hizo es suficiente para la salvación y yo no necesito hacer nada más, ni antes ni después de mi vida cristiana. Hermanos, no hay conducta cristiana después de la conversión que nos dé acceso al cielo. Todo es a través de Cristo, todo es a través de los méritos de Cristo. Y nosotros necesitamos vivir recordando esa verdad, porque fácilmente el pecado nos engaña a nosotros, creyendo de que hay una manera posible de nosotros alcanzar salvación por otra vía. Hermanos, para que nosotros vivamos una vida cristiana saludable, es vital que nosotros nos prediquemos este evangelio y nos prediquemos esta verdad una y otra vez, día tras día, semana tras semana, porque nuestra carne, el diablo y el mundo quieren llevarnos a que la confianza sólida que nosotros pusimos en Jesucristo, la carne quiere llevarnos a que quitemos esa confianza de ahí y la pongamos en nuestro desempeño, en nuestra carne y en nuestro esfuerzo. Y hay cosas que nos confunden. Y por eso es importante resetearse con textos de la palabra de Dios. Dios espera que ahora que somos sus hijos y que hemos entrado en una relación con Él, Dios espera que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Dios espera de que nosotros leamos la Biblia. Dios espera que nosotros cultivemos una relación personal en oración con Él. Dios espera que nosotros memoricemos su palabra. Eso es parte de nuestro deber delante de Dios, ahora que nosotros somos creyentes. Pero muchas veces somos confundidos y pensamos que mi seguridad de salvación depende de cuánta Biblia yo sé, de cuánta teología yo sé, de cuántos versículos yo tengo memorizados, de cuántas veces yo leo la Biblia y de cuántas veces yo me congrego. Muchas veces somos confundidos. Pensamos que nuestra seguridad en Dios descansa de eso. Todas esas cosas son buenas y hay que dar gloria a Dios por ellas. Y Dios espera que la hagamos. Pero nosotros no somos salvos por hacer eso. Es más, a veces nosotros pensamos como que somos más salvos si leemos más la Biblia. No, no somos más salvos tampoco. No somos más salvos. Somos salvos únicamente por Jesús y nada más. Nada más. Si naciste en una familia cristiana, qué bueno, gloria a Dios por eso. Eso es un privilegio y una bendición que no todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene ese privilegio de nacer en una familia cristiana.
desde niño estar expuesto al Evangelio. Pero tener padre cristiano no salva. Tener padre cristiano no salva. La salvación no es por herencia. La salvación es por creer en Jesucristo. Tú te congregas activamente en la iglesia. ¡Qué bueno! Ese es otro de nuestros deberes delante de Dios como creyentes. Y lo hacemos para agradar a Dios y adorar a Dios y para tener comunión con el pueblo de Dios. Pero mucho cuidado, mi hermano, si la motivación de tu congregarte es para que Dios tome en cuenta eso y tú te sientas más salvo por eso. No, tu salvación y mi salvación no descansa en eso. Descansa en Jesús y en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su justicia y no en la nuestra. Únicamente. Pero muchas veces somos confundidos con cosas así. Por hacer buenas obras, pensamos muchas veces que Dios va a tomar eso en cuenta y me va a dar más entrada en el cielo. No, no somos salvos por buenas obras. Somos salvados para que andemos en eso. Pero no es que eso nos salva. Hermanos, la razón por la que yo menciono estos ejemplos es para que nosotros todos aquí nos cuidemos y miremos de cerca nuestras motivaciones de nuestros corazones. Porque fácilmente nosotros podemos caer de ser cristianos a ser religiosos. A ser religiosos. Y dejar de practicar la vida cristiana sana y saludable. Y eso me lleva a mi segundo punto. Ya vimos a quienes Juan le escribe. Aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Mi segundo punto ahora es, ¿para qué Juan escribió su carta? ¿Cuál fue el propósito? Versículo número 13 al final. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La primera carta del apóstol Juan, dice aquí él como propósito, es un espejo para nosotros y para todo aquel que diga ser cristiano. Esta fue una carta con el propósito de poner a prueba la fe de sus lectores. Esta carta es un espejo en donde nosotros podemos ponernos frente a ella y evaluar nuestra profesión de fe y ver si los frutos de nuestra vida son coherentes con los frutos que Juan dice en su carta. Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 6:3 que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser cristiano no siéndolo, a sí mismo se engaña. Porque nadie puede engañar a Dios. Dios es omnisciente y sabe quién ha creído y quién no ha creído. Dios no puede ser burlado. Hermanos, esto es un asunto bien serio. Una persona incluso puede profesar ser miembro de una iglesia y decir que es cristiano y no serlo verdaderamente. Pensemos por un momento en el caso de Judas. Judas llevó hasta el nombre de discípulo, pero nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Y por más de 3 años estuvo caminando físicamente con Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. Y así mismo, al igual que Judas, hay muchas personas que entran a la iglesia. Solamente son discípulos de nombre, pero no son verdaderos creyentes. Cuando nuestro versículo comienza diciendo, estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que él ha venido escribiendo anteriormente en la carta, todas esas cosas que nosotros hemos estudiado y analizado aquí, todas las cosas que él mencionó anteriormente en los 4 capítulos es para que los creyentes a los que él escribió se analicen. El verbo saber se utiliza en nuestro texto y también lo hemos visto cómo Juan lo utiliza en su carta, apelando a nuestra conciencia para que nosotros nos analicemos con sinceridad y veamos si nosotros realmente somos cristianos. ¿En cuáles cosas yo sé que tengo vida eterna? Porque él dice que él ha escrito estas cosas para que ustedes sepan que ustedes tienen vida eterna. Pero ¿en cuáles cosas yo sé si la vida de Dios realmente está en mí? Si la vida eterna está en mí. ¿Cuáles son esas evidencias? Yo solamente voy a refrescar algunas, las más fundamentales. Vaya conmigo al capítulo 2, verso 3. Una que estudiamos hace mucho tiempo. Capítulo 2, verso 3. Dice aquí, y en esto sabemos, te volvemos a ver ahí de nuevo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo? Si guardamos un mandamiento.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y note ahora como dice, por eso sabemos que estamos en él. Una de las cosas que Juan mencionó anteriormente, de que si sabemos que tenemos vida eterna, es el tema de la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta obediencia de la que Juan habla aquí no salva. Es una obediencia que muestra a aquellos que son salvos y que conocen a Dios. Y aquí Juan no está estimulando a los creyentes a ser obedientes. El punto aquí es, seamos consistentemente obedientes como viven aquellos que son de Cristo. Porque los que son de Cristo viven de esa manera. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, las personas que conocen de verdad a Dios son aquellas que buscan vivir vidas santas y coherentes con lo que Dios ha dicho en su palabra. Obviamente, como hablábamos esa vez, no lo haremos de manera perfecta, pero sí podemos hacerlo de manera intencional y genuina, porque tenemos el Espíritu de Dios. Al cristiano se le reconoce por obedecer a Dios. Su deseo es escuchar y obedecer a ese Cristo que ha conocido. Para el verdadero creyente, las palabras de Cristo son importantísimas, valiosas, y medita en ellas de día y de noche, y su deseo es vivirlas y practicarlas. Por eso en el capítulo 3, verso 24 de esta misma carta, Juan dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El verdadero creyente muestra una devoción sincera y constante a Cristo. Su obediencia voluntaria a las Escrituras es una muestra de que en su vida diaria realmente él conoce a Cristo y de que la vida eterna está en él, de que ahí hay vida. Y eso es lo que lo distingue de aquellos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque a los no creyentes la Biblia lo describe como hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Otra área que nosotros estudiábamos y que mencionábamos anteriormente, que Juan expone para que nos evaluemos, para que sepamos si tenemos vida eterna, es el área del amor. ¿Te recuerda? Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Si usted lo busca conmigo ahí, Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Usted ve el verbo saber ahí, de nuevo. Lo usa ya en nuestro texto, en el versículo 13, pero también lo utiliza aquí. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La presencia del amor es una señal de vida espiritual, es lo que le está diciendo. Los hijos de Dios poseen ciertas características que evidencian de que ellos son hijos de Dios. Hay cosas que lo van a mostrar, hay algo que ellos son, no algo que ellos han logrado, sino algo que ellos son, como fruto de que el Espíritu de Dios está en sus corazones. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y fíjense el lenguaje de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Espiritualmente la salvación es como pasar de muerte a vida. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que no todos estamos vivos. ¿Cómo yo sé aquellos que están vivos? Porque practican el amor. Practican el amor. El amor de Dios está en ellos. Por eso yo sé que están vivos. Y para ser salvos, para ir al cielo, para tener ese cambio, para tener ese amor de que él está hablando, primero hay que venir a Jesucristo. El amor es la evidencia del grupo de aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros no podemos ver el cambio en el interior de la persona que se ha hecho, pero sí podemos ver las evidencias por las obras que vemos que el Espíritu Santo hace y que manifiesta a la persona de manera externa. Otra área que estudiábamos y que Juan mencionó anteriormente para que nosotros nos evaluemos y para que sepamos si tenemos vida eterna es el área del pecado. Que el que ha nacido de nuevo, el que realmente tiene vida eterna, no practica el pecado. Mire el versículo 9 del capítulo 3. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y un texto que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso no significa de que los verdaderos creyentes no pecan. Los verdaderos creyentes pecan, pero no pecan de manera persistente y habitual. O sea, la práctica del pecado no es algo que forme parte del estilo de vida de un creyente. Cuando un verdadero creyente cae en el pecado, lo confiesa a Dios y se aparta. Sin embargo, hay otros que siguen su camino como si nada hubiera pasado. Porque el caer en el pecado y no confesarlo es una señal de que yo quiero seguir pecando. Como decía un puritano llamado Thomas Brock, no es caerse en el agua lo que ahoga, sino quedarse en el agua. No es caer en el pecado lo que destruye al alma, sino quedarse en el pecado. Al verdadero creyente no se le reconoce porque no practica el pecado. Y cuando cae en el pecado, lo confiesa y se aparta. Entonces, ¿para qué escribe Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Versículo 13 del capítulo 5. Él quiere que nosotros sepamos algo. Él quiere que nosotros estemos seguros en Cristo. Ahora bien, mi hermano, y ya estoy terminando. Hay evidencias en tu vida de estas cosas, de obediencia, de amor y de la ausencia de la práctica del pecado. Porque quizás nosotros estemos viendo todas estas cosas aquí, las hemos estudiado y tú las lees en la palabra de Dios. Y quizás para ti esa verdad no tenga mucha importancia o relevancia. Pero tú sabes con seguridad si realmente tú vas al cielo. Si tú partieras a la presencia, si yo, todo lo que estamos aquí, si partiéramos a la presencia de Dios hoy, si yo muriera hoy, yo estoy seguro de que abriría mis ojos en la presencia de Dios y pasaríamos la eternidad con Cristo. ¿Tú estás seguro de que vas camino al cielo? ¿Hay evidencias de amor en tu vida? ¿Estás tú practicando el pecado o estás tú viviendo en obediencia a Dios? ¿Cuál de las dos? Esta verdad es trascendental y nosotros tenemos que ayudar a otros a responder esta pregunta de una manera firme y segura. Nosotros debemos ayudar a afirmar a otras personas en la fe y que estén seguras completamente de que cuando nos toque enfrentar la muerte, nosotros realmente iremos delante de Jesucristo. Ocuparnos en esto es más importante que un montón de cosas a las que muchas veces nosotros nos dedicamos. Porque lo que está en juego aquí, hermanos y amigos, es donde nosotros pasaremos la eternidad. Y eso es serio. Eso es serio. Y mi hermano y amigo, si tú no sabes dónde tú vas a pasar la eternidad, este es un buen momento para que tú le pidas a Dios, para que te ayude a responder esa pregunta con honestidad. Porque nosotros quizás podamos engañar a alguien aquí, haciendo creer algo que no somos. Pero en el día del juicio nosotros no podemos engañar a Dios. Porque no serán con nuestros criterios que nos van a evaluar, sino son con los criterios de Dios. Por eso Cristo confrontó a su generación de una manera similar, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Incluso, mire, hasta predicadores, vean. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y por eso también Pablo escribe a su carta en Tito y dice que algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Y tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero tus hechos hablan más alto que tus palabras. Y Pablo también describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de su poder. Dice: a los tales evita. Nadie, hermanos, puede evaluar la vida cristiana de otro por sentarse aquí los domingos en la mañana. Cualquiera puede hacer eso. Sentarse aquí los domingos en la mañana no es vida cristiana, sino lo que tú y yo vivimos fuera de aquí. Eso es un tema de peligro. Por eso la Escritura lo plantea así, como un tema de peligro. Por eso Santiago advierte del peligro de nosotros engañarnos a nosotros mismos, creyendo de que nosotros tenemos vida espiritual nada más oyendo la palabra. Dice: pero si tú oyes la palabra y no eres hacedor de la palabra, te engañas a ti mismo, dice. Es un tema de peligro. Y él lanza el reto incluso cuando habla de aquellos que dicen que tienen fe y no tienen obras. Oh, tú dices que tú tienes fe, pero no tienes obra. Y Santiago dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras.
y le lanza el reto. Y un último texto es 2 Corintios 13:5, cuando dice, examinaos a vosotros mismos. Ustedes ven, no manda ahora que nosotros examinemos a la gente de la iglesia. Ahora yo voy a examinar a todos aquí, les voy a preguntar si son verdaderos creyentes. No, esa no es la exhortación. La exhortación es, examínate tú a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que ustedes estén reprobados? Dice. Tú tienes vida eterna. Tú has creído verdaderamente en Cristo. Tu vida lo va a evidenciar. Que este mensaje, hermano, nos sea de estímulo para nosotros afirmar más nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. A los amigos que están aquí, unas últimas palabras de exhortación a las personas que nos visitan, que no son cristianas. Le decimos en esta mañana que si tú quieres tener vida eterna, tú necesitas creer en el Hijo de Dios para que también tú seas del grupo de los salvos. Para que tú también recibas esa salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y Cristo dice que el que viene a Él no le echa fuera. Pero tiene que venir, hay que venir. En Jesucristo es el único lugar en donde está la vida eterna. Porque Él mismo, Él es la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para que tú también puedas tener esa vida eterna. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, de reflexión de tu palabra. Y también, Señor, un momento donde hemos meditado en ella para asegurar más nuestros corazones delante de ti. Señor, ayúdanos a predicarnos tu palabra, tu evangelio y recordar de que somos salvos por Cristo. Gracias por enviar a Cristo a llevar nuestra maldición para que pudiéramos recibir tu bendición. Bendice esta iglesia y gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.